Primera de Corintios, capítulo número 15. Y este capítulo es un capítulo que nos habla de la resurrección. Estoy un poco triste por las circunstancias de la situación en que vivimos, pero no, sin embargo, el Señor ya nos advirtió que pruebas así vendrían a nuestra vida. El asesinato del cristiano apologista conservador estadounidense Charlie Kirk ha generado un fuerte impacto en muchos sectores, incluyendo la comunidad cristiana evangélica. Para mí es muy curioso que la noticia en España se cuenta de otra manera muy diferente de cómo se cuenta en otros sitios. Aquí es un ultraderecha y, sin embargo, todo aquel que defiende realmente el derecho a la vida, todo aquel que dice que Dios hizo hombre y mujer, son ultraconservadores o ultraderechistas, generalmente, así se presenta. Pero de política nunca quisiera tener que hablar, nunca desde este púlpito. No venimos a hablar de política, venimos a hablar de la vida que Dios ha dado, de la vida que nos muestra la palabra de Dios. Así que no solamente eso que ha pasado, pero les recuerdo una cosa, hermanos. Las fuerzas de las tinieblas llevan 2000 años tratando de destruir a los representantes del reino de la luz. Y sin embargo, y lo subrayo, que a lo largo de los siglos la obra de Cristo no se ha detenido, sino que se ha fortalecido, y 2 milenios después, el reino de Cristo en la tierra es más numeroso, es más fuerte y está aún más expandido. La iglesia prevalecerá. Así es. Y lo reafirmo, dice la palabra de Dios, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Y así es. Sí es verdad que veremos heridas, veremos daños, veremos dolores, caerán lágrimas, pero no te preocupes, estate tranquilo. Quisiera hablaros o citar en este momento a Justino Mártir, otro apologista cristiano del siglo II, quien declaró: nos pueden hacer daño, pero no nos pueden matar. Él sufrió y la muerte. ¿Pero qué estaba diciendo realmente? Esta frase refleja la convicción de que la muerte no representa para el creyente el fin de su vida, sino el inicio de la verdadera vida en la presencia de Dios. Así que al morir el cristiano entra en la verdadera vida, en la vida eterna, donde no hay más lágrimas, ni dolor, ni muerte, porque todo verdadero cristiano cree en la resurrección. Así es. Así que quiero recordar a los cristianos que incluso en medio de la persecución, de la violencia, hay esperanza. La esperanza del Evangelio va a permanecer intacta y la iglesia de Cristo, como prometió el Señor, nunca será destruida. Dice el mismo texto en 1 Corintios 3:17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así es. Así que mi tema hoy quiero titularlo: sin resurrección no hay salvación. Doctrina fundamental del cristianismo. Vayan conmigo, por favor, a 1 Corintios, capítulo número 15. Dice en el versículo número 1, una de las cosas que hacemos en la Iglesia Bautista La Buena Nueva siempre es predicar basándonos única y exclusivamente en la palabra de Dios. Esta palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Nos conoce mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Hebreos 4, 12 y 13.
Así explica la palabra de Dios. Pero además, esta palabra de Dios, no solamente eso, sino que es la palabra inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está todo lo que tú necesitas para vivir. Este es el prospecto de tu vida, el libro de instrucciones para tu vida. Dios lo ha preservado para que tú y yo guiemos nuestra vida basada totalmente en la única verdad. Hay mucha gente que dice muchas verdades, muchos dioses, muchas religiones, y Dios dice, no he venido a instaurar ninguna religión. Solo he venido para que el hombre tenga la posibilidad de tener una relación personal con el único Dios verdadero. Así es. Y esto es primordialmente importante porque cuando tú tienes esto en tu mente, al leer el texto que vamos a leer, ves que hombres y mujeres dieron su vida por el único y verdadero evangelio. Dice así la palabra de Dios, el apóstol Pablo, instruyendo a esta iglesia. Además, os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, le apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Vamos al Señor en oración y estaremos viendo qué lecciones tiene el Señor para nosotros hoy. Oremos. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y gracias por todo lo que tú nos enseñas. Ayúdanos a honrarte y glorificarte, a reconocer que tú eres Dios Todopoderoso y que tu palabra nos hable. Señor, que tu Espíritu se mueva en medio de nosotros, que tu Espíritu toque nuestra mente y nuestro corazón y que un servidor sea solo un instrumento en tus manos, Señor. No quiero gloria porque sabemos que tú eres el único digno de toda gloria, Señor. Así que queremos honrarte y glorificarte. Por esto, Señor, queremos que al exponer tu palabra, ojos, oídos y corazón se abran para que tengan cada alma recepción de la verdad. Gracias por todo lo que haces por nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo tiene que escribir esta carta y especialmente este capítulo una vez más porque en la iglesia de Corinto hay diferentes cosas que han entrado en sus mentes, en sus vidas o que arrastraban y las han traído dentro de la iglesia y tiene que corregir. Y una de las razones, de las instrucciones que nos da en esta epístola y especialmente en este capítulo tiene que ver porque necesita corregir, porque además de todos los problemas que tenían en la iglesia los corintios, también hay que añadir la confusión de algunos de sus miembros con respecto a la resurrección de los muertos. Dice el versículo número 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si estamos predicando un evangelio que tiene que ver con el poder de Dios sobre la vida y la muerte, ¿cómo creen algunos que no hay resurrección? Porque el poder sobre la vida y la muerte
residen en aquel que se llamó y es el buen pastor, y él dijo en propias palabras del Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor su vida pone por las ovejas. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volver a tomar mi vida, La resurrección entra perfectamente en esa declaración. Por eso es tan importante que entendamos esto. En este capítulo 15, el apóstol Pablo magistralmente les hace ver que una cosa está conectada con la otra, la resurrección de Cristo con la resurrección de ellos, porque algunos decían: sí, yo creo en la resurrección de Cristo, pero nuestra resurrección, eso ya es otra cosa. ¿Cómo va a ser posible? ¿No os acordáis de Marta y María? Sí, sabemos que un día... Y el Señor dice: no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Wow! Ya, verlo en otro quizá, pero en mí eso ya me cuesta más creerlo. Y Dios dice: no puedes dudarlo, porque es una realidad que depende del Señor, no de ti. Y así es. Y entonces el cristianismo no tiene ningún sentido si no hay resurrección. Y nosotros aquí, si no vamos a resucitar, tampoco tenemos ninguna esperanza, no hay ninguna razón de estar aquí. De hecho, Pablo llega a decirlo en el versículo número 32. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si no hay resurrección, ¿qué hacemos aquí? ¿Estáis perdiendo el tiempo? Sí, cuidado, si no hay. Pero sí que hay. Y Dios lo sabe perfectamente. Y quiere enseñarnos el apóstol Pablo esta gran realidad. ¿Cómo es posible que en una iglesia cristiana algunos estuvieran negando o dudando de la doctrina de la resurrección? Y yo lo digo hoy en día: ¿cómo hay iglesias que tienen una Biblia en sus manos y dicen: bueno, hay cosas que no sabemos si habrá infierno, no sabremos si habrá, cómo será el cielo, no sabemos? Bueno, no quieres saber. Lo que dice es literal y es real. Las diferentes religiones vienen porque cada uno dice: yo quiero interpretar lo que me conviene decir. Y Dios dice: no es tu palabra, es mi palabra la que tienes que creer y la que tienes que asimilar. Pero ¿sabéis cómo es posible que haya llegado a la iglesia de Corinto esta idea de que la resurrección es posible que no sea una realidad? Bueno, la realidad es que quizás tenía que ver con el trasfondo cultural de muchos miembros de la iglesia. El filósofo Platón, ya sabéis quién es el más glotón entre los filósofos, el que tiene el plato más grande, sí. Vale, entonces seguimos un poco el Platón. Bueno, este filósofo influyó mucho con sus escritos, pues moldearon la forma de pensar de muchos. En tiempos del apóstol Pablo, esta idea se había permeado entre los griegos, y los griegos creían que el cuerpo físico y la materia eran inherentemente malos, así que la muerte era una especie de liberación del alma. O sea, como la carne es mala, como el cuerpo es malo, pues cuando la alma sale del cuerpo, ya es libre. Y así es. De hecho, esta idea en el siglo de oro español permeó mucho y, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús escribió en una de sus poesías y dice: ¡ay, qué larga es esta vida! Ella estaba muy permeada por el platonismo. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! Esta cárcel, estos hierros que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero. Ella estaba deseando morir porque creía que así liberaría el alma. Es por eso que en el mundo griego la doctrina de la resurrección era absurda, porque implicaba volver a encerrar el alma en su antigua prisión. ¿Os acordáis de Pablo cuando estuvo en Atenas predicando? Predicó un sermón fabuloso ahí en el Areópago. Estuve
hace un mes, ahí en ese mismo sitio, ya no queda escalones ni nada, en una roca, pero estuve en ese sitio mirándolo y viéndolo, y Pablo estuvo predicando en ese Areópago, en el capítulo 17 de Hechos, y predicó un sermón magistral. Recordad que habían epicúreos y estoicos. Ellos eran muchos de los que creían esto. El alma está encerrada dentro del cuerpo, que es malo. Unos epicúreos decían, dale rienda suelta al cuerpo. Los estoicos decían, no, martiriza y maltrata el cuerpo para que... Pero ambos creían que la muerte liberaba el alma. Cuando Pablo, predicando en el capítulo 17, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Porque Pablo estaba enseñándoles la verdad del Evangelio, pero cuando llegó a la resurrección, Y mira que Pablo dice a los corintios, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por eso dice en el versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y bien lo hace claro, que Pablo les hace ver que la resurrección es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Dicho rotundamente, no se puede ser cristiano y negar la doctrina de la resurrección. Así de categóricamente. No se puede ser, serás otra cosa, pero no se puede ser cristiano y negar la doctrina de la resurrección. Es fundamental, cardinalmente importante. Para asegurar esa doctrina, Pablo la basa en varios puntos y hoy vamos a ver dos de esos puntos. El primero, la certeza de la resurrección de Jesucristo. Para asegurar la doctrina de tu resurrección, Pablo dice, lo primero que vamos a ver es la resurrección de Jesucristo. Y en segundo lugar, vamos a ver la consecuencia de negar la resurrección. Así que, primero, la certeza de la resurrección de Jesucristo. Los versículos 1 y 2, que vamos a ver, y esto es lo que vamos a ir ahora viendo el texto versículo por versículo, dice la palabra de Dios, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. La palabra vano es vacío, es hueco, es sutil, y así es. Todo lo que tú has creído, todo lo que tú has pensado, si no has creído el verdadero evangelio, estás vacío, totalmente hueco. Tu alma no tiene razón de por qué estás en esta tierra, pero Dios sí que quiere darte razón. Así que Pablo está diciendo que la resurrección es una parte fundamental del evangelio que ellos habían creído por fe. Les está diciendo, vosotros lo habéis creído por fe. Nadie será salvo a menos que acepte todo el evangelio. Y cuidado con pensar, bueno, yo creo esta parte, pero esta parte no. O todo o nada. Así es Cristo. Cristo quiere todo tu corazón o nada. No estás con Cristo entonces. Cristo no comparte vidas. Cristo no comparte corazones. Cristo no comparte ideas. Él es excluyente. ¿Y cómo puede ser? Sí, porque si es el único Dios verdadero, y cada uno que está aquí entienda perfectamente que creemos en una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si esto no lo comprendes, se lo explicará el Señor en el cielo. Pero Dios dice, no es que quiero que comprendas la Trinidad, quiero que creas la Trinidad. Un solo Dios. No son tres dioses, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así empieza la creación. Y tú dices, hagamos. Plural. Nuestra imagen. No son, si son 3 o si son 2, imágenes será. No, imagen. Una sola imagen. Y semejanza. Si son 3, ¿no será semejanzas? No. Un solo Dios en 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que esta realidad de la resurrección, cuando hablo de nuestro Dios, estoy hablando de la Trinidad, pero específicamente la resurrección tiene que ver con la segunda persona de la Trinidad, que tomó un cuerpo de carne y sangre como el tuyo y como el mío, porque te tenía que representar a ti delante de la ley. La paga del pecado es muerte, y un cordero tenía que ser sacrificado por nuestros pecados, y él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él se hizo hombre para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Todo esto para volvernos otra vez al tema, que es muy importante. La buena noticia de lo que Dios llevó a cabo para salvar a los pecadores a través de la vida, a través de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que él continúa argumentando en los versículos 3 y 4 y dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Pablo está diciendo, este mensaje no es mío, este mensaje es celestial, este mensaje es divino, este mensaje es en palabras del Señor Jesucristo, cielo y tierra va a pasar, pero mi palabra va a permanecer para siempre. Este es mensaje permanente, para siempre. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. No fue un último recurso, no fue un plan B, fue un plan planeado desde antes de la fundación del mundo. El Hijo moriría en la cruz del Calvario para pagar la deuda de todos los pecadores que creyendo y confiando en Él entregaran sus vidas en sus manos. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Era necesario que fuera derramada la sangre de un cordero sin mancha. El Cordero de Dios derramó su sangre en la cruz del Calvario. Así que vemos que Él dice bien claramente que murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día y una vez más conforme a las Escrituras. Y eso es primordialmente importante. ¿Habéis visto el énfasis que damos en memorizar la palabra de Dios? Porque queremos vivir conforme a las Escrituras. Porque queremos que las Escrituras realmente marquen, dictaminen y nos muestren el verdadero camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y no dijo el mismo, yo soy el verbo, la palabra de Dios. Es Él viviendo en nosotros, a través de su palabra. Por eso es la palabra de Dios viva. Así que, hermano, aquí el elemento clave que separa el cristianismo de todas las demás religiones que el mundo ofrece es la resurrección. Todas las religiones intentan proveer buenos consejos, cómo acercarse a Dios, cómo vivir un estilo de vida que sea beneficioso para ti y para los demás, menos el Evangelio de Jesucristo, que es lo que Dios ya hizo por todos nosotros en la historia a favor de los hombres y mujeres, de tal manera de que ninguno hubiera podido a sí mismo rescatarse, perdonarse de sus pecados, ni por sus propios méritos, ni por ninguna religión humana. El Evangelio es la obra de Jesucristo a favor de la humanidad que cree y confía en Él. Así es. Así que el Evangelio no es un consejo, es un anuncio, es la buena nueva de salvación que ya Dios ha hecho por todos a través de la persona de Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre para vivir una vida perfecta, cumpliendo toda la ley de Dios, y luego murió en la cruz, en lugar de todos aquellos que violamos la ley en incontables ocasiones, pero que Él murió en la cruz para ser nuestro sustituto y salvador.
Dios no mira para otro lado en cuanto a tu pecado. Dios dice, tu pecado te condena, pero mi Hijo pagará tu condena. Mi Hijo será tu sustituto. Y Él en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados. Así que, en palabras más sencillas, Cristo vino a este mundo no solo a darnos un buen ejemplo de vida, no solo a mostrarnos el gran amor de Dios, Cristo vino a este mundo a hacer un cambio de expediente. Y esto es importante y quisiera mostraros esta idea que es buena. Es como un cambio de currículum. En la cruz del Calvario, Él sufrió por nosotros el castigo que nosotros merecemos y al mismo tiempo Él nos otorga a nosotros, por pura gracia, por medio de la fe, las bendiciones que Él merece por causa de su obediencia fiel a Dios. En cambio, un cambio de expediente, sí. Yo le doy a Él arrepentido mis pecados y Él por puro amor me da su justicia. En palabras del apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¡Qué bendición! El apóstol Pedro lo presenta de esta manera en 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así es la obra que el Señor hizo. Así que la gracia de Dios en Cristo es una característica exclusiva del Evangelio. Y es esa gracia la que nosotros debemos recibir para ser salvos. Dice, si no recibes este evangelio en el que Cristo resucitó, dice, creíste en vano. Tu fe está vacía. Ellos debían recibir el contenido de ese evangelio que incluye la resurrección, el contenido del mensaje del evangelio. Si alguien pudiera demostrar que en algún detalle el evangelio no se cumplió, entonces todo el evangelio perdería toda su razón de ser. Así que bien claro lo muestra. Si el evangelio no se ha cumplido, entonces nada es verdadero y real. Versículos 5 al 10, y con esto vamos a terminar, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último, como un abortivo, me apareció a mí. ¡Qué bueno es! El tiempo se nos va, quisiera transportaros por un momento, al ver todo esto, quisiera transportaros a una sala de un tribunal. A la sala de un tribunal estamos juzgando un hecho y llevamos a los testigos oculares de ese hecho que ha ocurrido. Y llamamos al estrado que suba y se siente en la silla el apóstol Pedro. Llamamos al apóstol Pedro. En el versículo 5 nos dice que ese fue un testigo ocular. Dice, y apareció a Cefas. No hay nada que explique lógicamente el cambio trascendental que operó en la vida del apóstol Pedro. En los últimos capítulos que vemos de los evangelios, vemos a Pedro como un hombre lleno de miedo, cobarde. Lo vemos como un hombre que cuando se le ponen las cosas difíciles, teme por su vida y niega al Señor Jesucristo 3 veces. Lo vemos como un hombre que se vuelve al negocio de la pesca, ya que viendo lo que había pasado, creía que ya todo había terminado con la muerte en la cruz de Jesucristo. Pero cuando llegamos a los primeros capítulos de Hechos, nos encontramos a un hombre lleno de coraje,
lleno de osadía y de valor, con convicción, lleno de poder y proclamando el mensaje del Evangelio. ¿Qué ocurrió en la vida del apóstol Pedro? El apóstol Pablo responde aquí. Él vio al Señor resucitado. Él vio al Cristo resucitado. ¿Cómo cambia la vida de una persona? Gracias, apóstol Pedro, puedes bajar. Llamamos, dice que se apareció al grupo de los 12. En la historia ha habido muchas personas que han querido difamar la resurrección y han dicho que los apóstoles robaron el cuerpo del Señor, pero eso no fue a ellos solo a quienes se les ha ocurrido. Los primeros enemigos de Cristo y de los apóstoles ya intentaron meter esa falsa idea de robar el cuerpo del Señor. En Mateo, capítulo 27, versículo 63, dice, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador. Vinieron los sacerdotes y los escribas delante de Pilato y le dijeron, Señor, nos acordamos de aquel engañador, estaban llamando engañador a Jesucristo, que dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Parece que los enemigos se acuerdan mejor de las palabras de Jesucristo que incluso sus discípulos. Ellos se acordaban. Ha dicho que después de 3 días va a resucitar. Si esto ocurre, la que nos espera. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan tus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. En realidad estaban reconociendo que no hay cosa más grande para asegurar que Jesucristo es Dios que la resurrección. Si Él resucita, está claro que es Dios. Así es, ¿no? Así que después de 3, y sobre todo después de 3 días. Esa es la gran diferencia con todas las religiones del mundo. Solo Cristo, el Señor y Salvador, ha resucitado de la muerte. Así es. Pero si fuera posible que el fiscal incluso los difamara, no creyendo el testimonio de ellos, ¿cómo sería posible que un grupo de hombres nada entrenados en la lucha física, temerosos, desalentados y tristes, que huían incluso de la situación cuando el Señor fue apresado en Getsemaní, y además se escondieron durante la muerte de Jesús? ¿Cómo es posible que pudieran burlar la guardia romana, robar, mover la gran piedra y robar el cuerpo del Señor? Además, una cosa está muy clara, eso no encajaría para nada con la ética moral y la enseñanza doctrinal del mismo Señor Jesucristo que cada vez que predicaba. ¿Cómo los mismos apóstoles enseñaban y predicaban mentir es pecado, el robo es pecado? ¿Cómo encajaría en sus vidas esto? Ellos enseñaron, predicaron y enseñaron allí donde fueron estas verdades. Y aún más, parece imposible que todos esos hombres mantuvieran esa supuesta mentira hasta el final de sus vidas, sobre todo teniendo en cuenta que ellos fueron martirizados. ¿Yo estaría dispuesto a ser martirizado por una mentira que sabes perfectamente? Además, muchos de ellos muertos. De los 12, menos el apóstol Juan, no sabemos que todos habían muerto. ¿Cómo explicas ellos? ¿Cómo explicas eso? Que ellos fueran así, fieles al Señor. Pablo contesta esa pregunta. Porque todos ellos vieron al Cristo resucitado. Todos vieron a Cristo resucitado. Se apareció también, dice, a más de 500 hermanos a la vez. Parece que eso fue en un momento determinado y en un lugar determinado. Una persona puede tener una ilusión óptica,
en un momento determinado, pero 500 personas a la vez, eso es otra cosa. Además, Pablo se expone realmente al presentar esto, dice en el versículo, después se apareció en el versículo 6 a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Ir y preguntarle. Pregúntale a ellos. A ver si tienen otra versión diferente de lo que fue la realidad. Y Pablo se expone a que si fuera necesario, que le pregunten a los que todavía viven, porque testificarán de Cristo. Y estos no se acobardan, como tú, o como yo, que nos da vergüenza, que nos da miedo, que nos da pena. Ellos habían oído al Señor decir, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Confiesas a Cristo allí donde estás? ¿Crees en el resucitado? ¿Estás dejando que cada oportunidad sea un buen momento para dar testimonio público de la gran obra que Cristo hizo en la cruz y que hoy vive en ti? ¿Y por qué ellos le confesaron delante de los hombres? Pues el apóstol Pablo contesta, porque ellos vieron a su maestro resucitado con plena vida. Así es. En cuarto lugar, dice que se apareció al medio hermano Jacobo. Ahora, lo interesante de este testimonio de Santiago es que durante toda la vida terrenal de Jesús, él no creyó en Jesús. Nos dice en Mateo, capítulo 13, ¿no es este el hijo del carpintero? Están diciendo las personas que están en el... ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Por si alguien no creía que había tenido María más hijos. Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, Jacobo. ¿No están sus hermanas con nosotros? Hay hermanas también. ¿Dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús, y mira lo que dice Jesús, les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y escucha lo que dice, y en su casa. En su casa no creían en él. No confiaban en él. Sin embargo, Jacobo llegó a ser uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva y además también selló su fe con el martirio. La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo la diferencia en la vida de Jacobo? ¿Cómo es posible que creyera que su hermanito, aquel con quien vivió, fuera realmente el Dios encarnado, el Mesías profetizado del Antiguo Testamento, aquel que vino al mundo a salvar a los pecadores, como él, como Jacobo? Y Pablo responde, Jacobo vio al Cristo resucitado. Así es. Y en último lugar, Pablo, sé que se alarga un poco, pero si no, el bloque, Pablo, el último, como un abortivo, Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Tal vez es el testimonio más contundente, el de Pablo. Había sido uno de los perseguidores más crueles que tuvo la iglesia en sus primeros años. Sí. Quizás un Tyler Robertson, el asesino que mató a Charlie Kirk. En Hechos vemos que Pablo llegó a forzar a los cristianos para que maldijeran el nombre de Cristo. Dio su voto en el asesinato de Esteban. Ahí estuvo presente. ¿Cuál fue la experiencia que tuvo Saulo de Tarso para que llegara a convertirse en el más grande misionero que ha tenido la iglesia? Él responde esa pregunta en Hechos 9, en los versículos 3 y 4. No los vamos a leer. Jesús diciéndole, Saulo, ¿tú no te das cuenta que perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo? Perseguir a Cristo es un mal negocio. Tú estás dando patadas a un aguijón
y tú en realidad no le estás haciendo daño al cristianismo. Te estás haciendo daño a ti mismo porque ese aguijón lo llevas tú clavado en tu corazón. Y cada patada que das, te estás haciendo daño a ti mismo. Cuanto más resistes al Cristo amoroso y salvador que murió en la cruz por tu pecado, y cuanto más protestas y vas en contra de la palabra de Dios, más daño te haces a ti mismo. Así es. Y el mismo Saulo en este momento, al ver ese resplandor, dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así que, poco después, en el versículo número 20 del capítulo 9 de Hechos, enseguida predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios y demostrando que era el Cristo crucificado. Eso fue lo que obró poderosamente en su vida. Hermanos, hay pruebas contundentes, pruebas inapelables, pruebas invariables de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que resucitó, que está vivo, y Él es el único Salvador de cada alma que está aquí en esta mañana. ¿Has creído en Él como tu Señor y Salvador? Cuando tú confías y entregas tu vida a Él, y lo vamos a ver en la próxima ocasión, vas a ver que ahora tienes una razón de vivir porque Él te ha dado la vida, y ahora tu vida es útil para honrar al dador de la vida, y testificando a cada uno, Cristo vive y vive en mi corazón. ¿Vive hoy en tu corazón? Que el Señor te bendiga, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Crees la resurrección? Entonces Dios dice que al entregar tu vida a Él, tú serás salvo. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo,